Hola a todos, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Les doy la bienvenida a Centro Alero, los podcasts me hace que uno se de Marvel y sí, el que toca hoy, y el otro es fútbol, y acá estamos para volver a comentar sobre Avengers Endgame. Vamos a seguir comentando esta película, claro que sí. Ya hemos hablado hace poco de Infinity War, que bueno, en su momento también, cuando hicimos el repaso de todas las películas de la saga del infinito, que es lo último que hemos repasado en el MCU, eh, hablamos claramente de Infinity War y hablamos claramente de Endgame, pero siempre a uno le quedan cosas, pasa el tiempo también y puede aportar alguna nueva visión y lo que sea. Y hace poco se cumplió un nuevo aniversario de la salida de esta película de los Vengadores. ¿Y por qué hay una magia que la envuelve? Quiero comentar, ¿no? No voy a entrar en las comparaciones de cuál es mejor, Infinity War Endgame. Lo que sí yo considero es que las dos películas marcaron un hito muy importante y que los fans han retumbado mucho, ¿no? Yo creo que Endgame es mágica por muchísimas razones, entre ellas Infinity War, porque nos habían dejado con la duda en 2018 qué podía pasar, qué podía llegar a suceder, porque el impacto tan grande de que el villano gane era sorprendente, era algo muy raro, ¿no? Es algo que no suele pasar. Y si hay victorias, son victorias parciales o no muy representadas a lo grande, quizás, por lo que sea, pero Infinity War fue una película que tomó el riesgo, que la gente, como hemos hablado hace poco, la gente esperó mucho porque era la gran conclusión, entre comillas, porque faltaba Endgame, de todo lo que Marvel había cimentado durante esos 10 años, ¿no? Y Endgame creo yo que fue el cierre perfecto a esa época, ¿no? Más allá de que después vino Far From Home, que le dio como el cierre definitivo, ¿no? Pero lo que sí considero es que Endgame es una película sumamente emotiva, es una... aporta mayor tranquilidad que Infinity War. Era la novedad de ser una película de 3 horas, lo cual eso siempre impacta. Y yo creo que es un homenaje al MCU, ¿no? Es un auto-homenaje que se hizo Marvel. Y creo que Marvel en ese momento, por todo lo que había pasado, por la posición en la que estaba en consideración y estaba en las posibilidades de hacerse un auto-homenaje. Y se lo hizo a lo grande. Y yo creo que cerró todas las tramas que venía abriendo de forma exitosa. Es una película muy redonda, es una película muy introspectiva también, que repasa por todo lo que pasaron los personajes. Que capaz que en Infinity War, con la vorágine que tiene Infinity War, con todo lo que tenemos que ver, con todo lo que sucede, que es una película muy frenética, quizás no nos podemos detener a pensar en que Thor está con varios problemas, en que Iron Man arrastra problemas del pasado también, en que el Cap, bueno, bueno, junto con Tony no van a llevarse bien. Desde el mismísimo inicio de la película nos dejan en claro que acá estamos jugando en otra liga, que esta película va a ser de un tono mucho más serio, que acá los personajes realmente sienten el impacto de una derrota. Porque Marvel había tenido derrotas, los Vengadores, o victorias que no habían sido tan grandes, pero acá es donde vimos realmente las consecuencias de todo. Un poco también creo que en Civil War, creo que en Capitán América Civil War se vio un poco esa cuestión porque ahí se plantean las cuestiones que pasaron en Age of Ultron, ¿no? Y un poco también lo que había pasado antes, que es, bueno, cómo nos dejan la ciudad de arruinada después de lo que pasa, ¿no? Por eso los acuerdos de Sokovia. En Sokovia ocurre el final de Era Ultron. Entonces acá Marvel realmente toma la posta y dice, bueno, vamos a contar los problemas de los personajes. Eh, y vamos a hacer que regresen a lo grande, ¿no? De que vengan a los caídos. El hashtag, me acuerdo, para promocionar la película era Avenge the Fallen, ¿no? Vengan a los caídos. Y era bastante inspirador. Desde la campaña de marketing de la película se presentó como una película más inspiradora, ¿no? Se presentó como es nuestra revancha, es nuestra posibilidad de devolver lo que nos había pasado. Y de hecho es una película que yo creo que desde la previa revela muy poco, muchísimo menos de también lo poco que había revelado en su momento Infinity War. Revela casi nada, no sabemos bien cómo va a ser el camino, teníamos teorías por alguna que otra cosa, podíamos intuir a un viaje en el tiempo, pero desde el mismísimo inicio nos cierra la boca con el fallecimiento de Thanos, con
Thor apuntando a la cabeza. Y desde ese momento la película te dice, che, primero que le cortamos la cabeza a Thanos, es una escena fuertísima. Segundo, esto es otra cosa. Y van a tener que luchar para poder regresar. Y la verdad es que es súper emotiva. Y yo creo que la batalla final es el punto más alto que Marvel ha alcanzado. O por lo menos de los puntos más grandes que ha alcanzado. Y que muchas veces cuando hoy se habla de la realidad de Marvel, que ya, bueno, cuando hagamos todo el recorrido dentro de poco de las series y las películas más recientes, siempre se habla que hubo un bajón de Marvel post-Endgame. Yo creo que lo que pasó no es quizás tanto un bajón, sino que es muy difícil volver a alcanzar algo tan grande. Marvel se superó y nada, quizás vuelva a estar a la vanguardia como esa película. ¿Por qué? Por el contexto. Más allá de que se pueda hacer algo mejor, yo creo que el contexto es lo que juega. El contexto siempre es importante para todo en la vida. Y en este caso es crucial porque, claro, la batalla final con el Cap, con el Mjolnir, con Iron Man chasqueando, con el regreso de todos, lo que simboliza son los 11 años, es el recorrido, son las complicaciones de la misma película, es lo que se esperó para los estrenos de las pelis, es lo que se vivió, es el camino recorrido, es lo que pasaron estos dos personajes, porque el final está muy centrado en los dos, en el recorrido del Cap y de Tony, y de todo lo que vivieron y de lo que estaban destinados a hacer. Aquella discusión que tienen en The Avengers en 2012 sintetiza eso, lo de que lo más importante tuyo viene en una botella, que le decía Tony, que decir que los valores, el Cap lo que más destacaba era por el suero, y que el Cap le retrucaba también, lo que discutían era que cada uno no estaba listo, y que Tony, por ejemplo, no estaba listo para sacrificarse, que lo hizo una y otra vez, y el Cap también hizo una y otra vez acciones que superaban su capacidad sobrehumana, ¿no? A nivel físico. Entonces, es el final perfecto para los dos, creo yo. Por eso no me gustaría que vuelvan, entre otras cosas, ¿no? Pero la verdad es que la película es muy especial. La gente la esperó mucho. El estreno yo recuerdo que se vio con una anticipación, con una energía realmente increíble. Y yo la verdad es que pocas veces en mi vida viví un cine tan conmocionado, tan alegre, tan voraz como aquella vez. Pocas veces. Realmente puedo contarlas 2 o 3 veces. Es cierto que fue un preestreno y por ahí otras películas no fui tan rápido, ¿no? Pero la verdad es que lo que se vio aquella madrugada en la que vi la película es algo que no me voy a borrar, y sirve siempre volver a estas películas, volver a estas alegrías que nos dio Marvel y brindar siempre el sumo respeto, ¿no? Creo que lo que lograron fue maravilloso. Fue una película que yo creo que, bueno, pues han tenido sus críticas, pero a mí me parece una maravilla. Lo que yo creo que sí podemos estar casi todos de acuerdo es que es muy especial y que es sumamente emotiva y que representa algo grandioso. Y bueno, nada, uno la analiza con la razón, pero también pero también en estos casos juega mucho el corazón, ¿no? Y para esta película fue así. Y la verdad es que nada, simplemente un respeto gigantesco por Avengers Endgame. Siempre será recordada y será la película que le mostraremos a nuestros hijos un año después de que vean Infinity War. Les agradezco por haber estado al otro lado. Nos estaremos viendo el miércoles con un nuevo podcast de superhéroes. Hasta tanto, que estén bien. Les agradezco muchísimo por el enorme apoyo que está teniendo el canal. Nos vemos. Chao, chao.